Hola amigos, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en esta su secuencia Agenda Ambiental, compartiendo el set en esta oportunidad con Fabiola Muñoz, quien es directora ejecutiva del CERFOR, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Con ella conversaremos el día de hoy sobre un proceso muy interesante, el proceso de reglamentación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y también el abordaje que se viene dando a temas como la tala ilegal, el cambio de uso de la tierra y las múltiples acciones que la autoridad forestal, en este caso el CERFOR, en concurrencia con otras autoridades, vienen desplegando. Fabiola, bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación, un saludo a todas y todos los televidentes y estamos aquí para ver cómo podemos informar mejor. Sí, es importante justo que las autoridades de primera mano cuenten lo que están haciendo. Entonces, para ilustrar a nuestros televidentes, ¿qué es el CERFOR? ¿Cuál es su mandato, su misión? ¿Y qué metas son las que se han trazado para este año? A ver, el CERFOR es el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, que se ha creado recientemente. Fue aprobado, digamos, en la creación con la Ley Forestal y de Fauna Silvestre en el 2011. En el 2013 se aprobó su reglamento de organización y funciones y recién ahora en agosto hemos empezado la implementación. Esta autoridad nacional es muy importante porque es la que define, es la autoridad técnico-normativa, entonces define las políticas públicas de obligatorio cumplimiento para el tema forestal y de fauna silvestre en el país. Claro. Aquí es donde además tenemos el rol de facilitar y articular con los gobiernos regionales, que también son autoridades, en algunos casos, como por ejemplo las regiones amazónicas, ya se han transferido funciones en el marco de la descentralización. Entonces tú tienes un gobierno regional que está más cerca del bosque, más cerca de los usuarios y que tiene la tarea de gestionar y controlar. Tienes la autoridad nacional, que tiene la tarea de definir la política pública, fortalecer las capacidades de ese gobierno regional y también, en los casos en que sea necesario, supervisar el desempeño en la gestión de esos recursos. Y tienes una autoridad que es muy importante también, que es el OSINFOR, el organismo de supervisión, que tiene la tarea de, en todos los lugares donde exista un título habilitante, o sea, donde el Estado haya otorgado un derecho, o exista un privado que está aprovechando los recursos. Una concesión forestal. Un permiso. Un predio privado, un permiso en una comunidad nativa, por ejemplo, ¿no? O también un zoológico, ¿no? Entonces, todos aquellos que tienen un derecho para hacer un aprovechamiento sostenible de recursos forestales o de fauna silvestre o de ecoturismo o de conservación, el OSINFOR supervisa esas actividades, ¿no? Entonces, a pesar de que se podría pensar que existen varias autoridades desordenadas, estamos haciendo un esfuerzo como Estado para trabajar en conjunto. Un ente como el CERFOR, que define la política, un brazo que la ejecuta, que son las regiones, y un organismo que la supervisa. Y en esta articulación institucional también concurren otras autoridades, como por ejemplo la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, entre otras, para temas como el abordaje de la tala ilegal y la lucha en esta materia, y otras acciones como cuando hay un cambio no autorizado en el uso de la tierra, ¿no? Por supuesto. De hecho, eso es parte de lo que la ley también trae, ¿no? La nueva ley. Trae una cosa que es muy importante, que es el SINAFOR, el Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre. ¿Qué quiere decir? Que en el país los recursos forestales, ¿no es cierto?, y de fauna silvestre no son solo responsabilidad del CERFOR. Hay muchos actores que se articulan y ese es el SINAFOR. Cómo todos nos organizamos. Entonces, por ejemplo, al sistema, ¿no? En este sistema funcional. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de la gestión del patrimonio forestal directamente, ahí el rey, digamos, será el gobierno regional que tiene la gestión, la competencia, que ya tiene la competencia transferida, y todos los demás tendremos que ver cómo apoyamos esa gestión. Si estamos hablando del control, tendremos, por un lado, el gobierno regional, que ejerce la función primera de control, OSINFOR, que supervisa, el gobierno nacional, que ejerce la política, y tendremos ahí la policía, la fiscalía, también la capitanía de puertos, que ejerce un rol muy importante para las zonas que son navegables. Y todos nosotros tenemos que estar trabajando en equipo de la mano, definir cómo nos organizamos para hacer un control eficiente. Si estamos hablando del tema de investigación, por ejemplo, en investigación tú tendrás, por ejemplo, el INIA, que es el Instituto Nacional de Investigación Agraria,
que es el que también tiene la Rectoría sobre Investigación en materia forestal. Y tendrá que trabajar de la mano con el Ministerio del Ambiente, que tiene el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, por ejemplo, y con otros actores. Entonces, ahí trabajaremos todos juntos para ver cómo apoyamos el tema de investigación. Y también cómo comparten información relevante. También hay una gestión allí de información que va a desarrollar el CERFOR y que viene levantando para impulsar todos los temas de manejo forestal, en la identificación, por ejemplo, de cómo están los inventarios forestales, cómo está el capital forestal como recurso forestal y su estado, tanto a nivel forestal como en la fauna silvestre. Hay ejercicios ahí y una articulación entre sistemas, ¿no? El sistema forestal con lo del sistema de investigación, con el CEIA también. Entonces es muy interesante esa articulación para la mejora del sistema nacional de gestión ambiental, al cual también se articula. ¿Cómo va esa interrelación además entre no solo ya este nivel, sino, por ejemplo, cómo se cautela el patrimonio forestal en la interrelación con el Ministerio del Ambiente? ¿Cómo va haciendo ese trabajo? Mira, uno de los temas, creo yo, que hemos aprendido todos en los últimos años es el valor del trabajo en equipo, ¿no? Es crítico, es imprescindible trabajar en equipo. Entonces, por ejemplo, cuando se recibe una denuncia sobre el tema de un cambio de uso que no se ha hecho adecuadamente, una tala ilegal, ¿no? Cosas de ese tipo, puede ser el gobierno regional el que entra por su función de control. Puede ser la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios quien entra si es que se ha hecho un proyecto que no tiene un estudio de impacto ambiental para el tema agrícola, por ejemplo, y hay un cambio de uso. Puede ser la Fiscalía de Prevención del Delito, puede ser la Fiscalía especializada en materia ambiental, pero alguien siempre tiene que dar el informe técnico, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hemos tenido un caso en el que el fiscal, el procurador, por ejemplo, del Ministerio del Ambiente, nos pide a nosotros el informe. Inmediatamente nosotros hacemos el informe y podemos dar el soporte técnico para ese caso. En algunos otros casos hay que coordinar con el gobierno regional, pero es parte justamente de todo un sistema, ¿no? Y esto creo que es bien importante, también lo hemos aprendido, que es cómo construimos el Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre. Porque la información es crítica para tomar decisiones. O sea, antes se pensaba que la información solo teníamos que construir un sistema solo para el tema de control. Pero hemos aprendido que no. Hemos aprendido que todos los usuarios, sean del Estado o sean los privados, necesitamos información para tomar decisiones. Y por eso estamos trabajando fuertemente también en el tema de inventarios. Porque si tú al sistema, por más buen sistema que tengas, le metes información basura, va a salir información basura. Claro, no es la idónea justamente para empoderar a las autoridades en esa decisión. Entonces, tú tienes que meter la información correcta. Y por eso los inventarios en bosques de producción permanente, el Inventario Nacional Forestal, todos los inventarios son sumamente importantes para poderte dar información que sea la que avale, la que sea la fuente principal en tu sistema de información. Fabiola, nos vamos a una breve pausa. Amigos, vamos a una pausa y regresamos para continuar la entrevista con Fabiola y profundizar ahora sí el tema del reglamento de la ley forestal y las novedades que trae.